Sin embargo, el 8 de octubre de 1879, el Huáscar cae irremediablemente en la trampa tendida por la nueva dirección de la Marina chilena, siendo rodeado por los principales buques chilenos, el Blanco Encalada, la Loa y el Cochrane, salvándose la Unión, que huye por órdenes de Grau. El feroz combate inicia a las 9:40 de la mañana. Grau ordena que el Huáscar se defienda, a sabiendas que sus proyectiles harían poco daño a los buques enemigos, debido al blindaje de estos. Sin embargo, pese a su inferioridad bélica, logra causar algunas averías a los blindados, que respondieron con fiereza, causando grandes daños en el monitor, hasta que a las 10 de la mañana, un certero proyectil lanzado por el Cochrane impacta en la torre de mando del Huáscar, destrozando al comandante Grau e hiriendo al teniente Diego Ferré. Enseguida, uno a uno fueron sucediendo los comandantes de la nave, muriendo en combate cada uno de ellos, hasta que finalmente, cuando no hubo posibilidad de continuar la resistencia, el Huáscar cayó, como la tripulación sobreviviente, a merced del enemigo.